por una vez vamos a empezar justo en la hora, lo cual está muy bien. Antes de nada, quería agradeceros a todos estar aquí en un tema, como sabéis, desde el Instituto de Estudios Español de Banca y Finanzas estamos intentando poner sobre la mesa temas de interés de la banca, del sector financiero, y ponerlos a exposición pública para discutirlos e incluso discutirlos entre nosotros. Entre otras cosas porque hay muchos de estos temas que todos conocemos, pero a la hora de la verdad ninguno sabemos de ellos. Y yo creo que el tema que tenemos hoy sobre la mesa, que está en constante evolución y que utilizamos todos los días, ¿no?, que son soluciones de pago, es precisamente uno de esos temas, ¿no? Es algo que utilizamos en nuestra vida cotidiana absolutamente todos los días, pero que en el fondo sabemos relativamente poco de él. Yo creo que hoy tenemos un gran panel y la verdad es que por alguna razón nos es muy fácil ignorar o utilizar los medios de pago sin saber muchas veces ni lo que son, ni cómo han evolucionado, ni el impacto que tienen, ¿no? Si nos ponemos a pensarlo, hace escasamente 20 años, algunos de los medios de pago que estamos utilizando ahora es que prácticamente no existían. Estaban en el diseño, en la mente de gente y poco más. Y están evolucionando a una velocidad y las exigencias que nosotros le ponemos que son espectaculares. Obviamente, eso no es gratis. Hay una inversión y una serie de desarrollos detrás de esos medios de pago que en el fondo es una carrera, ¿no? El cliente, el consumidor, nosotros, yo, cada vez pedimos más rapidez, más comodidad, más facilidad, ¿no? Y los expertos que tenemos aquí continuamente van detrás, intentando proveernos de todo lo que pedimos y además en un entorno que sea seguro financieramente, que tenga protección del consumidor y del cliente, lo cual obviamente es sumamente importante, ajustándose a un mundo cambiante totalmente, que cada vez está más conectado y más digital. Con lo cual, el futuro de esto, pues la verdad es que tenemos muy poca idea de hacia dónde puede ir, porque no solamente están cambiando los medios de pago, sino que la sociedad está cambiando. Entonces, tienen que estar ajustando no solamente en la dirección tecnológica, sino también en la de las necesidades que se plantean, ¿no? Yo diría que, bueno, a medida que vayamos explorando esto, yo espero aprender, ¿no? Espero comprender algo más, bastante más de todo esto de medios de pagos. Y sobre todo, cómo esto nos está moldeando, cómo hacemos operaciones financieras y cómo de cara al futuro, ¿no? Porque ¿os imagináis así un mundo en el que no hubiera Bizum, no hubiera contactless? Dije, bueno, eso puedo porque escasamente hace 5 años no lo tenía, ¿no? Ahora ya no puedo vivir sin él, pero hace 5 años lo tenía, me lo imagino. Pero un mundo sin tarjetas ya se nos hace cada vez más difícil, sobre todo si eres más joven. Y al final dices, es que para un economista, yo soy economista, la eficiencia económica va en eso. Es decir, los medios de pago son eso que no se ve, pero que permite que las transacciones funcionen a coste muy bajo para el consumidor y que la eficiencia sea mucho mayor. Entonces, es muy interesante. Vamos a entrar en todos estos temas desde la importancia de estar... bueno, lo que hoy en día llamamos la experiencia del cliente, ¿no? La experiencia del consumidor, que parece que la experiencia del usuario en todo el tema digital es la prioridad, pero es muy importante, pero no solamente eso, sino ver cómo eso se conjuga con seguridad financiera, protección del consumidor, innovación, ¿no? Y finalmente, ¿hacia dónde vamos? El futuro de esto, ¿no? Hemos tenido la gran suerte de contar para hablar con ello con un grupo de expertos espectacular. Cada uno va a poner sobre la mesa, trae un punto de vista único, distinto y muy, muy valioso. Y por lo tanto, yo creo que vamos a disfrutar. No me voy a demorar más. Voy a pasar la palabra a Pilar Clavería de la EB para que nos introduzca al panel y empecemos a aprender un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. Y bienvenidos a esta mesa redonda en la que efectivamente esperamos poder intercambiar esa visión desde los distintos roles que cada uno de los expertos que nos acompañan hoy tienen en su día a día y siempre relacionado con los pagos. Tenemos por un lado a Ana Puchoriol,
es directora de tarjetas. Cuando hablamos de tarjetas, como dice Manolo, es como hablar de pagos, exactamente de qué. Ahora me ha dicho que está más enfocada a la parte de TPVs, que son los terminales punto de venta. Tenemos a continuación a Ana Puente, es subdirectora general de Finanzas Sostenibles y Digitales del Tesoro, y Ángel Niborra, director general de Bizum, que tampoco requiere mucha presentación, porque yo creo que todos ellos muy veteranos y muy expertos en el ámbito de pago y bueno, cada una de las entidades, si puedo llamar a Tesoro entidad también, muy relevantes en este mundo de los pagos. Unas pinceladas para entender la importancia de los pagos y sobre todo en particular de las soluciones de pago. Nos decía Manolo hace 20 años. Yo creo que para entender la importancia que tienen los pagos, efectivamente, hay que remontarse y ver un poquito de dónde venimos, luego ya veremos si acaso al final hacia dónde vamos. Porque cuando hablamos de pagos desde la visión que tenemos hoy, donde todos los pagos incluidos, los pagos inmediatos en el marco concreto del mercado español, con soluciones muy sencillas y muy seguras a disposición de los clientes, nos hacen dar cosas por hecho, pero no siempre ha sido así, como bien apuntaba Manolo. Nos vamos a remontar no 20 años, sino unos 50 años atrás, para entender realmente qué es lo que se ha aportado en este mundo de los pagos, la importancia que tienen en el día a día de la actividad económica y, por tanto, en el día a día también de la sociedad, al fin y al cabo, ¿no? Hace 50 años, empresas como las empresas de suministros que todos conocemos hoy, digo todos, pero ni siquiera todos, porque había luz, había agua, empezaba a duras penas el teléfono, pero no todo el mundo tenía un teléfono hace 50 años en su casa. Las empresas, para cobrar los servicios, tenían cobradores. Los cobradores iban puerta a puerta a cobrar a los titulares de los servicios que suministraban, y les entregaban a cambio un recibo. Recibo era la acreditación de la liberación de la deuda frente a la compañía por los servicios consumidos. Poco a poco, y desde el sector y de la petición probablemente de este tipo de empresas, se empezó a pensar en soluciones que no necesariamente eran tecnológicas, porque entonces tampoco había tecnología disponible para ello, y los cobradores empezaron a domiciliar los recibos. En vez de ir a cobrar puerta a puerta, lo que conseguían era la autorización del cliente para hacer la domiciliación. A continuación llegaban a los bancos, a las oficinas de los bancos, a las sucursales, unos paquetes inmensos con todos los recibos de cada uno de los titulares de los servicios que en las oficinas cargaban, adeudaban en la cuenta del cliente y abonaban en la cuenta de la compañía de turnos. Podéis imaginar el trasiego de gente y de papel que esto conllevaba. Evidentemente, esto fue evolucionando con el tiempo y a medida que iba habiendo tecnología disponible, evidentemente, pues estos servicios también se iban mecanizando y ya no se llevan los recibos físicos. Hace muchos años, algo así como 20 y tantos, ya van en fichero, ¿no? Y eso permite también acelerar los procesos, abarcar muchísimo más volumen. Y lo más importante es que este tipo de soluciones lo que hacen es que son ventajosas para todos, para las empresas que han agilizado muchísimo esos procesos, que les da mayor seguridad de cobro la medida en que pueden mecanizar sus procesos y hacerlo todo muchísimo más rápido, y también a los ciudadanos que, por otro lado, tienen la confianza de que lo que les van a cobrar es lo que les tienen que cobrar y se pueden despreocupar, porque aunque tengan intención de pagar, si antes tenían que hacer un gesto por pagar, pues evidentemente se podía olvidar con las consecuencias que ello tiene. En paralelo, ocurrió algo parecido cuando se inició la colaboración con la agencia tributaria. En un principio la colaboración consistía en que en vez de ir a las oficinas de la agencia tributaria, que tampoco hay tantas, no nos engañemos, pues los ciudadanos, los obligados a declarar y a pagar impuestos, pues acudían a pagarlos a las ventanillas de los bancos. Esta colaboración poco a poco luego también se fue enriqueciendo con las tecnologías al alcance de todos y se fue mecanizando hasta ese punto donde se presenta la declaración en la web de la agencia y se hace el pago en el banco. Todo esto pues en el interés de todos, ¿no? Al final, como digo,
Para los ciudadanos, mucha más facilidad y despreocupación. Para las empresas, desde este punto de vista, una mayor seguridad en el cobro, porque no tienen que esperar a que el deudor, digamos, les haga el pago. Y también en su back office, porque no nos olvidemos que esto les facilita la conciliación mejor que cuando tienen 80 depósitos de X euros que no saben de quién es cada cosa, ¿no? Con lo cual aquí hay un win-win interesante para todos. Esto fue poco a poco evolucionando y fueron apareciendo estas soluciones para otros casos de uso de interés general. Así llegamos también a la parte de recaudación de seguros sociales, pagos de pensiones, pagos de prestaciones, un largo etcétera. Y no solo en el ámbito público, de organismos públicos, sino también en el ámbito privado. Las entidades poco a poco han ido desarrollando soluciones más o menos a petición o atendiendo a las necesidades de los clientes, empresas o ciudadanos, hasta llegar a toda la parte de intercambio de pagos en B2B, en empresa a empresa, hasta llegar, como no, por supuesto, al mundo de las tarjetas, que también hace unos 40 años, si no me equivoco, fue cuando empezaron a desarrollarse. Y sorprendentemente, no empezaron a desarrollarse como ahora para los pagos de comercio de proximidad, sino sobre todo para pagos transfronterizos, para evitar tener que llevar divisas encima con todo el trasiego que lleva. Entonces, al final, ¿qué aportan los pagos a la sociedad? Pues si cada uno piensa todos esos gestos, lo que tendría que hacer, como decía Manolo, ¿no? ¿Qué haríamos? Y como dicen los chavales en las redes, me encanta ver los comentarios en redes sociales sobre Bizum, dice, ¿cómo podíamos vivir sin Bizum? ¿Cómo pagábamos antes? Pues ya se nos ha olvidado, pero efectivamente en todos esos gestos es donde hay un valor que se aporta desde los servicios de pago con las distintas soluciones. Con todo ello también y con todo este recorrido de los últimos 50 años se ha favorecido indudablemente la bancarización y ha contribuido muchísimo por parte de empresas y administraciones públicas y del sector a la inclusión financiera, al bienestar y al ahorro de los ciudadanos, porque se evitan muchísimos desplazamientos y muchísimas esperas, que antiguamente pues, había colas, ¿verdad?, para hacer los pagos, y esa comodidad de poderse despreocupar. Con lo cual, pues, de alguna manera también hay una contribución al desarrollo sostenible en la medida que hemos eliminado, como decía, desplazamientos, papel, etcétera, ¿no? Toda esta evolución, incluida la convergencia hacia Europa, que también costó lo suyo cuando hubo que hacer la SEPA, la constante digitalización de las soluciones, la mejora en las medidas de seguridad se ha llevado a cabo desde el sector de manera muy silenciosa. Afortunadamente, todo esto ha ido pasando y sin perjudicar en ningún momento la experiencia del cliente, más allá de la incomodidad cuando tenemos que adoptar una nueva solución o una nueva medida de seguridad, pero que sin duda nos causa el engorro de tener que cambiar los hábitos, pero nos aporta un valor adicional que compensa esa pequeña incomodidad. Y sin embargo ahora parece que los pagos es como algo nuevo, ¿no? Y está en boca de todos y parece que es lo más in en este mundo. Si nos preguntamos el por qué, yo diría que hay varios factores. Por un lado, ha aparecido en la agenda política tanto de autoridades europeas como de otros países y otras geografías. Básicamente, en la agenda política internacional, los pagos empiezan a estar entre los puntos más destacados. Como consecuencia de eso, pues también hay una regulación, eso se traslada en regulación que viene y va a venir con un carácter indudable de protección al consumidor y es entendible porque al final, y es otro de los factores, la digitalización ya al alcance de todos hace que los pagos ya no se hagan en el territorio, digamos, de las entidades y estén ya mucho más abiertos y mucho más a disposición de los ciudadanos y de las empresas, con lo cual, pues, de alguna manera es entendible también todo ese afán proteccionista de las autoridades. Y por último, el propio proceso de digitalización, la aparición de nuevas tecnologías, pues hace también, primero, que las constantes innovaciones sean cada vez más rápidas
y que haya que estar constantemente desde el sector innovando y adoptando nuevas soluciones adecuadas, porque si no, efectivamente nunca se adoptarían. En esto la sociedad española somos pioneros, porque todo esto que he contado aquí no ha pasado igual en otros países, ni siquiera los más vecinos. No me voy a entretener más contando anécdotas, pero efectivamente en España lideramos este proceso de adopción de nuevas soluciones de pago y de puesta a disposición y de adopción por parte de los ciudadanos. Yo creo que la sociedad española es una sociedad muy madura y también permite que los bancos puedan ir haciendo esas nuevas propuestas, como fue en el último caso que tenemos desde el sector, el gran éxito de Bizum, ¿no? Y aquí diría Manolo, no fue atendiendo a una necesidad, el sector se adelantó a la necesidad del público en este caso, ¿no? Con esa inercia, decía, lideramos el mercado de los servicios de pago, sobre todo pagos minoristas, que es de lo que estamos hablando hoy, porque las soluciones de pago son generalmente más dedicadas a los pagos minoristas, pero esto de ser líderes tiene la dificultad que tiene, y es que tenemos que ir mirando por dónde van los de atrás. No vaya a ser que cambien de dirección y tengamos nosotros que corregir el rumbo. Y por supuesto tenemos que ir mirando también hacia los lados, porque pueden venir otros proyectos por un lado regulatorios, proyectos que puedan tener una componente más estratégica, como pueda ser el euro digital, que hoy no entraremos muy en detalle en él, aunque podamos hablar de ello, porque ya hubo una sesión y requeriría otras cuantas para irnos poniendo al día, que sin duda estoy segura que habrá en el futuro. Con todo este panorama, voy a hacer una pregunta obligada a todos los ponentes. ¿Por qué son tan importantes los pagos, Ana, desde el punto de vista del Tesoro? Primero, muchísimas gracias. Gracias por contar con participación de Tesoro en este panel esta mañana. Pues me quería remitir o quería recordar la comunicación de la Comisión del 2020, la estrategia de los pagos minoristas, ¿no? Es verdad que ahora parece que los pagos o la regulación de pagos pues ha ido escalando en la agenda regulatoria, pero realmente la planificación que tenía la Comisión Europea y todo lo que estamos viendo ya estaba adelantado desde el año 2020, ¿no? Ahí, precisamente una de las primeras frases de la comunicación, la Comisión Europea dice: los pagos son la savia de la economía europea. Entonces, yo creo que a lo largo de todo el preámbulo de la comunicación, la Comisión Europea pone el foco en dos aspectos. En primer lugar, los pagos como uno de los elementos clave para el buen funcionamiento de la economía. Y un segundo pilar, quizá no lo hace del todo explícito, pero desde luego está ahí a lo largo de toda la comunicación: los pagos son un elemento clave para el bienestar de la ciudadanía. Sin un sistema de pagos eficiente, integrado, competitivo, se puede poner en peligro el buen funcionamiento de la economía, desarrollo económico, etcétera. Y pues esto obliga a que en cada expediente normativo, en cada una de las propuestas, nos fijemos en el terreno de juego equilibrado entre los distintos actores, ganancias de eficiencia, la seguridad del funcionamiento del sistema, etcétera. La comunicación de la Comisión Europea también tiene unos párrafos dedicados a lo que tú acabas de explicar sobre la irrupción de la digitalización, su generalización, su aceleración, y sin que tampoco lo desarrolle mucho, pero sí pone también pues un poco el acento en los riesgos de la digitalización, ¿no? De nada nos sirve o no estaríamos consiguiendo completamente los objetivos de la regulación de la política financiera si conseguimos ese sistema de pagos eficiente, integrado, competitivo a todos los niveles, pero descuidamos elementos claves para el bienestar de la ciudadanía, como es la inclusión financiera, ¿no? Los riesgos de la digitalización, el que pueda haber barreras o dificultades para un acceso físico a la prestación de los servicios financieros, o las consecuencias de la brecha digital, al final pueden ser un riesgo para el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Ahí, tanto a nivel nacional, que de todos son conocidas las iniciativas que desde el año 2021 se vienen desarrollando por la banca en España, ¿no? Y con el impulso también del Ministerio, pero también la regulación va poniendo elementos que cada vez más garantizan la inclusión o digamos que evitan esos riesgos de la irrupción de la digitalización, ¿no?
Yo creo que estos dos objetivos, el que tiene más que ver con el buen funcionamiento de la economía y el que tiene más que ver con el bienestar de la ciudadanía y las garantías de inclusión, son perfectamente coherentes, son totalmente compatibles, no hay ninguna incoherencia, pero sí hay que tener muy presentes los dos. Conseguir uno no nos va a dar por sí mismo el otro y viceversa, ¿no? Entonces, siempre que yo creo tener en cuenta estas dos vías, ¿no? Pero efectivamente la importancia de los pagos está claramente en esas dos dimensiones, ¿no? En el funcionamiento de la economía y bienestar de los ciudadanos. Ana, desde los bancos, ¿por qué son importantes los pagos y qué aportan los bancos a la sociedad en este ámbito de los pagos? Pues mira, para los bancos, ¿no? Al final los pagos tienen un gran interés porque tienen un impacto muy grande en el día a día de nuestros clientes. Al final los pagos están presentes en, ¿no? Tú, Pilar, lo has dicho al inicio, ¿no? En todo lo que tú haces, en todo tu día a día, en tu vida. En términos de la banca, no hay otro producto, otro servicio que tenga una interacción con el cliente de ese nivel. Al final, es el producto con más interacción el cliente, donde más al final déjame decir así, ¿no? Donde más tienes que aportar, porque si lo estás haciendo bien no se ve, sino puede tener un impacto muy grave en los clientes. Para que nos hagamos una idea de magnitudes, ¿no? Al final, en España, en un año, estamos procesando alrededor de más de 9.000 millones de transacciones en tarjetas, más de 2.500 millones de operaciones en el Sistema Nacional de Pagos, donde estarían transferencias inmediatas, recibos, adeudos. O sea, esto al final es de un nivel de magnitud tan grande que podría llegar a suponer, si consideramos con la población, es de media una operación al día de todos los ciudadanos, ¿no? Con sus más y con sus menos. Pero digamos, el impacto que tiene es muy grande. De ahí que el reto o lo que tenemos o lo que estamos haciendo desde la banca es adaptarnos para que esto que sucede todos los días pues tenga el mínimo impacto en nuestros clientes, para poder avanzarnos en algunos casos, para poder dar respuesta en otros y ir evolucionando en función de la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Si miramos los sistemas de pago, vemos, por ejemplo, en tarjetas, ¿no? En tarjetas, ¿cuál ha sido la evolución? En tarjetas hemos hecho evoluciones, por ejemplo, para mejorar la seguridad, ¿no? Partimos de productos cuando salieron con banda magnética, nos fuimos al chip. Hemos hecho evoluciones en cuanto a experiencias de usuarios, hemos aplicado el contactless, que tiene mejoras para el cliente, avanzamos en poder tener el pago para la banca online, tenemos también las soluciones de wallets. También otras mejoras es responder a necesidades concretas. Por ejemplo, en el momento de la pandemia hubo una necesidad concreta. Por un lado, fue adaptar, por ejemplo, el límite del contactless para intentar reducir el impacto, ¿no? del pago con tarjeta con los terminales, aumentar, ¿no? Se aumentó de 20 a 50 euros. Por otro lado, desde la banca también se hizo un esfuerzo grande para dotar de instrumentos a los que todavía no los tenían, ¿no? Aunque la penetración de tarjetas y TPVs era elevada, todavía teníamos algunos clientes que no. Y ahí se hizo un esfuerzo para llegar y poder dotar a todos del mismo modo con los TPVs a los comercios, ¿no? Y también dar de soluciones de comercio online. Con lo cual ahí es ir creciendo y aportando este valor. También tenemos en el caso de transferencias inmediatas. Al final España fue uno de los países pioneros a adaptarlo por muchos motivos, ¿no? En parte por esta asociación de bancos, por la regulación, por Bizum, pero España hoy es de los países que más, a nivel europeo, que más transferencias inmediatas estamos realizando. También Pilar lo ha dicho antes en cuanto a las transferencias, a la homogeneización europea, al utilizar el IBAN, o sea, en facilitar al final la vida y el día a día de los clientes. Más allá de esto, ¿no? De cómo estamos respondiendo, decías, ¿no? Y la importancia. Otra de las formas en que vemos la importancia de los pagos es en el interés que genera. Leía no hace mucho, ¿no? El informe de BCG de pagos de este 2023, que en el mundo hay más de 5.000 fintechs en este espacio, ¿no? Al final esto ves que ahí está generando un interés, ¿no? No solo es la importancia del usuario, sino el interés que genera en todos los actores. ¿Por qué? Por esto, la interacción, el contacto con el cliente, que más desde este punto de vista es lo que te permite de datos, de conocimiento al cliente, con sus riesgos y tal, pero al final está ahí y también al final el beneficio económico que podemos decir o cómo esto te reporta, ¿no? En beneficios directa o indirectamente, ¿no? En el propio pago o en la posibilidad luego de financiar, con lo cual es
hay alrededor de los pagos un seguido de elementos que hace que tengan este elevado interés. Y también hay otro elemento que es el crecimiento en sí, ¿no?, de ese mercado. O sea, llevamos años creciendo a doble dígito, creo que seguiremos creciendo en pagos porque, bueno, por la evolución de la población, a lo mejor algo menos, pero sigue habiendo ahí un punto importante que además está creciendo mucho. Y yo ya, para terminar en este sentido, es que aportamos, y ahí le doy paso, yo creo, Ángel, ¿no? Creo que sí que Bizum fue al final una aportación ahí que nos avanzamos y ocupamos un espacio que a lo mejor ni siquiera el consumidor, ¿no?, cuando apareció tenía la necesidad de cubrir eso. Y eso cambió algo que es de lo que creo que podemos estar muy orgullosos todos los del sector, la banca y en España, porque fue algo que además no fue algo que nació de uno, sino de una unión. Que esto también yo creo que es un elemento importante en los pagos, ¿no? Que aunque podamos ser distintas sociedades, incluso dentro de los bancos competidores, entendemos que ahí tiene que haber un espacio de colaboración, porque ahí al final solo es muy difícil llegar y cuando lo haces en conjunto, pues suceden cosas como Bizum. Pues Ángel, yo sé que los pagos ocupan gran parte de nuestro día a día, pero el tuyo es el 100%, porque Bizum no podría ser si no fuera un pago, lógicamente, ¿no? ¿Por qué son tan importantes y qué aporta Bizum a la sociedad? No sé si me queda algo que decir, o sea, yo creo que hay una primera reflexión que en línea con lo que decía Ana, ¿no? Y es, estamos hablando de flujos económicos, y detrás de cada flujo económico hay un pago. Por lo tanto, esa frase de es la savia de la economía, a nivel... Manuel, tú sabrás más que eres economista, pero claro, hacer eso de forma lo más eficiente posible es fundamental para la economía, para el bienestar de los ciudadanos, etcétera, etcétera. Pilar ha comenzado hace 50 años. No, yo no, Esto venía ya de antes. Bueno, has comenzado tu introducción hace 50 años, ¿no? Pero podríamos hablar, yo me acuerdo de mi jefe que me decía a veces cuando hacía alguna introducción, te has remontado al trueque, ¿no? O sea, ya necesitábamos pago desde el principio, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa parte económica, creo, yo no soy un experto, pero creo que está clara, ¿no? Ana ha aportado que esos pagos al final es casi el principal punto de interacción con los clientes por parte de los bancos, de las fintechs que están buscando esa interacción con los clientes. Es decir, que para bien y para mal, porque si sale bien, estupendo, pero si tienes un problema y precisamente lo que tienes que intentar es ganarte la confianza de los bancos. A mí se me ocurre complementar con un componente, voy a llamar, que no deja de está debajo de todo esto, ¿no? Y es ese componente social, ¿no? Y yo creo que Bizum lo que hizo precisamente fue aprovechar ese componente social de los pagos. Es decir, todos en nuestro día a día estamos o comprando o intercambiando dinero con otros compañeros o haciendo actividades juntos a medias y que tenemos que liquidar, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, casi esos pagos minoristas están muy imbricados con nuestra propia vida social. Yo creo que, de hecho, eso fue quizás la principal diferenciación o aportación de Bizum, ¿no? Es decir, cosas de esa relación social que fundamentalmente se estaban haciendo en efectivo, la banca española fue capaz de darles una alternativa para resolverlas de forma digital y de forma más eficiente y con más valor, más sencilla para los usuarios. Yo creo que esa es la gran, por lo menos inicialmente, la gran aportación de Bizum. Luego también estamos en comercio electrónico, entraremos en comercio presencial, pero arrancamos adelantándonos a algo. No había demanda. O sea, la demanda la ha creado Bizum. O sea, hazme un Bizum para resolver pues el alquiler conjunto de una pista de pádel o lo que sea. Eso lo ha creado Bizum, no existía. En ese sentido, la banca española se ha adelantado a esa necesidad, como decían. Yo recuerdo, para ratificar este componente social, lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Es decir, que cuando nos fuimos todos a casa, creo que no sé si me bailan las fechas, en marzo de 2020, pues en las 2 o 3 primeras semanas caímos un 25% de transacciones. Lógico, Bizum es algo social, ¿no? Pero lo que no esperaba yo es que a las 3 semanas aproximadamente aquello volviera a subir y prácticamente siguiera creciendo como antes de la pandemia. Y es que incluso encerrados necesitábamos esa actividad social y la gente empezó a usar Bizum para cosas
que ni nos hubiéramos imaginado en la vida, ¿eh? Mi hija de repente estaba dando clases particulares y cobrándolas por Bizum, ¿no? Nunca hubiéramos, yo creo que cuando diseñamos Bizum no imaginamos eso. La gente hacía la compra, hacía uno la compra por todos y se lo liquidaban por Bizum, ¿no? Al final, Bizum ha pasado a ser de la gente, ya no nuestro, y son ellos los que dirigen el producto. Acabo ya, ¿no? Sí que me gustaría resaltar dos cosas que se han dicho, ¿no? Una, yo creo que el mercado español de pagos es líder en el mundo, y en particular la oferta que hacen los bancos a sus clientes en medios de pago. Yo creo que, de verdad, sinceramente, no solo por Bizum, yo creo que por tarjetas, en Adedos, en transferencias y también en Bizum. Y creo que hay un elemento fundamental en ese liderazgo, y es la colaboración entre las entidades. Me parece que lo aportaba Ana. Porque a veces me preguntan, bueno, es que Bizum es el primer ejemplo de colaboración de la banca. No es cierto. La banca tiene un montón de instrumentos y ha colaborado un montón en la EBE, en CECA, en STMP, RedSys, Iberpay. Es decir, tiene un montón de instrumentos de colaboración. Quizás el diferencial que ha sido en Bizum es que hasta ahora esa colaboración era muy de ámbito técnico, operativo, etcétera, y con Bizum hemos dado el salto, a colaborar en un producto con una cara conjunta de cara a los usuarios, con una marca y una cara conjunta en el usuario. Y yo creo que ese es el éxito de Bizum, comparado con otros mercados, y es que la banca española ha colaborado para lanzar un producto de innovación digital y además con una cara única en el mercado, sobre la que después cada uno compite ferozmente y aporta sus propias diferencias. Pero yo creo que eso es lo más diferencial y lo que quizás explica un poco ese éxito o esa extensión que ha tenido Bizum, donde ahora prácticamente ahí estamos a punto de llegar en 2 o 3 semanas a 25 millones de usuarios. Me parece muy interesante lo que dices, Ángel, porque efectivamente ejemplos de colaboración hay muchísimas. No sería posible intercambiar esos recibos domiciliados que antes se llevaban a cada banco los de cada banco, sí, los de cada cliente, los que tenían las cuentas de sus clientes. Esa colaboración no habría hecho posible que se pudieran concentrar todos esos envíos, ya sea físicos, porque iban físicos los recibos, no os olvidéis. Si no hubiera habido unas cámaras de compensación y un intercambio. Y eso requería la colaboración de las entidades. Pero yo creo que efectivamente, y has dado la clave, la novedad está en que los bancos se unieron para innovar. Tradicionalmente, la innovación es como algo estratégico, ¿no?, de cada uno, y los bancos compiten casi siempre en cuestiones de innovación. Y yo creo que hay un clarísimo caso de éxito en lo que es la innovación en colaboración. Y quizás sea un poco lo que vemos que está faltando en otros mercados, porque de verdad, yo cuando digo esto me dicen que soy muy chauvinista, pero es que no tenéis más que ir a otro país vecino, estar allí unos días, no ya comprando como turista, sino estar allí unos días y observar. O sea, yo hablo antes de hace 50 años aquí, pero hace 20 años en Francia uno iba a la compra y pagaba con un cheque que luego la empresa mandaba o bien a cada banco los suyos o bien viajaban internamente en los sistemas de los bancos. O sea, el cheque no iba truncado, como aquí desde hace, yo ya no recuerdo las fechas, pero entonces uno sale fuera y ve realmente cosas que dice, no es posible. ¿Cómo es posible que no tengan un Bizum? ¿Cómo es posible que...? Y cuando digo al supermercado, digo a comprar el pan. Si no llevabas dinero, pagabas con un cheque, y tan ricamente. En fin. No sé si tenéis alguna cosa que queráis rebatiros entre unos y otros. Es que una mesa redonda donde todo el mundo está de acuerdo es complicadísimo, ¿eh? Pero bueno, vamos a avanzar un poco, porque hablamos de pagos, decía Manolo, esto de los pagos, hablamos de pagos, las tarjetas son pagos, los otros son pagos. Sin embargo, la jornada se llama Soluciones de Pago, de lo cual todavía no hemos hablado mucho. ¿Qué entendemos por soluciones de pago? Ana, ¿qué aporta la normativa? ¿Qué es una solución de pago? ¿Cómo la normativa promueve y salvaguarda soluciones de pago?
Pues voy a empezar con esta frase que sé que te encanta, de la solución de pago no es una categoría jurídica, ¿no? La norma no habla de soluciones de pago. No, una solución de pago no tiene legalmente asociados una serie de derechos y obligaciones. La solución de pago es todo y no es nada en la norma, ¿no? De hecho, yo creo que cuando el regulador, ¿no?, o los colegisladores ahora abordamos el trabajo de revisión de PSD2 y el reglamento, por el momento se habla poco de soluciones de pago. Yo creo que solución de pago es un concepto y una categoría propia del sector en el desarrollo de su negocio. Pero eso no quiere decir que los colegisladores o el regulador, cuando hace su trabajo, no seamos conscientes de cómo afecta las decisiones que se puedan ir tomando en la regulación respecto de las soluciones de pago. Es decir, ¿de las existentes o de las futuras las existentes, también? de las futuras, del desarrollo de las soluciones de pago, ¿no? O sea, yo creo que al final la norma sí tiene la capacidad y por tanto la responsabilidad de estrechar el margen del desarrollo de nuevas soluciones de pago, el coste que ello puede implicar. Y el objetivo, desde luego, es pues tener unos resultados adecuados para clientes, ciudadanos, empresas y para el funcionamiento del sistema. Pero la solución de pago no hay un título tercero en ninguna norma sobre las soluciones de pago. Esto no sé si nos complica o nos facilita, pero como dices, si no existe en la legislación una definición de solución de pago, y también lo apuntabas, se lo han inventado los bancos. Básicamente. Bueno, o se lo han inventado o es la forma en la que se ha desarrollado ese concepto en el sector. Y yo creo que tampoco tiene que estar todo regulado. No creo que sea necesario, que quizás es un poco lo que subyace ahí en tu intervención, nos aportaría más seguridad, nos aportaría más garantías de confianza para los ciudadanos definir lo que es una solución de pago y añadirle a continuación una serie de requisitos. Pues yo creo que quizá por el momento no está esa necesidad, ¿no? Hay otros instrumentos, hay otras categorías en la norma que son las que utilizamos para, pues, elevar los niveles de seguridad, intentar no perjudicar la experiencia del cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre eso es donde cabe la innovación, ¿no?, en esas soluciones de pago, creo, ¿eh? Pues Ana, dinos para un banco que es una solución de pago. Y si son tan importantes, además, yo me planteo ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta para diseñar una buena solución de pago? ¿Y con qué limitaciones nos encontramos? Si entendemos que la legislación lo que favorece también es que aparezcan nuevas soluciones, seguras, etcétera, ¿qué limitaciones, qué necesidades tenemos que aportar a las soluciones de pago? Mira, ahí, ¿no?, como decía Ana, no existe jurídicamente, pero como concepto yo creo que le preguntas a cualquier, ¿no?, ciudadano o cliente qué es una solución de pago, pues al final es algo que me ayuda a pagar, que me da, ¿no?, me solventa una necesidad que tengo. Nosotros entendemos que la solución es desde un punto de vista de cliente, ¿vale? La solución es qué uso yo para pagar. Y al final, al cliente lo que quiere es esto, ¿no?, es poder pagar. Si además esto se hace de forma en el que tenga que interactuar más, donde sea más simple para mí, mucho mejor. Con lo cual, la solución es desde un punto de vista del cliente. ¿Qué utilizo yo para pagar? Luego, por detrás, tendremos todos estos conceptos que jurídicamente sí están regulados, ¿no?, pues tendremos los sistemas de pagos, tendremos los instrumentos. Pero yo me gusta ver esto, ¿no?, la solución desde un punto de vista del cliente, el instrumento, que es lo que de alguna forma vemos. Y para que veamos, ¿no?, la forma clara de qué es una solución, qué es un instrumento, en algunos casos pueden coincidir, ¿vale? Solución e instrumento yo veo claramente, por ejemplo, un cheque, pues yo veo que es una solución, es un instrumento, al final coincide. Cuando íbamos a la tarjeta física, también veo que es de instrumento, solución. Es una tarjeta que yo tengo y pago y es un instrumento. Pero a medida que van apareciendo, diríamos, o que el pago aparece más desde un punto de vista digital y no necesita un concepto físico, esto se va dispersando y te permite esa innovación en la solución de pago. Es decir, puedo convertir un pago, un instrumento, en distintas soluciones. Y ahí entrarían, por ejemplo, en el concepto wallet. Un wallet, ¿no?, o un wallet, una cartera digital, es una solución para un cliente. Yo con eso realmente pago. Pero por detrás tengo un instrumento que puede ser una tarjeta
O incluso puede tener otro instrumento que es un pago cuenta a cuenta, ¿no? Con lo cual ahí es donde se empieza a dispersar solución e instrumento. Y es más, un instrumento puede estar en varias soluciones y una solución puede contar de varios instrumentos. Y ahí además lo que nos está pasando ahora es que en ese mundo, esa importancia, todo evoluciona y estamos innovando, tanto en soluciones como estamos innovando en instrumentos. Y ahí es donde tenemos a veces el riesgo de que seamos capaces de explicar a los clientes qué es lo que están haciendo, ¿no? Y ahí también es que no nos confundamos, que todo siga siendo, ¿no? Que no perjudicamos lo principal que es que buscamos, que resolver problemas a los clientes y no ofrecérselos. Y ahí, para mí, ese concepto de tokenización dentro del mundo de los pagos creo que es lo que te permite explicar muy bien todo lo que es la evolución, o sea, esa evolución tan grande en soluciones de pagos. ¿Qué es la tokenización en sí? Yo cojo un instrumento, ¿no? En sí, puede ser una tarjeta, puede ser un pago cuenta a cuenta, y lo asocio a otra cosa, ¿no? Una credencial de pago la puedo asociar a cualquier cosa. La puedo asociar dentro de un wallet, la puedo asociar a mi huella digital, ¿no? En China ya hemos visto que, ¿no? que pagan con el dedo. En realidad es la solución, pero detrás hay un instrumento. Y ese concepto, pues, ¿no? creo que es muy importante para entender lo que está pasando ahora mismo en este sector. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿No? Pero preguntabas, ¿y cuál es la clave del éxito? Mira, en cuanto a solución, hay unos mínimos. Hay unos mínimos. Es decir, el instrumento, la solución tiene que ser confiable, el cliente tiene que confiar que eso pasará, que luego no tendré problemas, tiene que ser segura, que al final va muy relacionada. Y cada vez más creo que tiene que ser rápida. Estamos en un mundo donde la rapidez es imprescindible para plantear una solución de pago. Luego ya, el hecho de que sea realmente un éxito creo que tiene mucho más que ver con la experiencia, el uso, el que me aporte algo diferencial. Y ahí es donde diría que está ¿no? el éxito o lo que le hace una diferente de otra. Podemos decir entonces que la solución de pago es la vía de los bancos para poner al cliente en el centro y dar la importancia al cliente y atender a esa necesidad del cliente. Sí, realmente es explicárselo al cliente como el cliente necesita que se lo expliques, ¿no? Muchas veces, y esto es un reto que tenemos por nuestro lado, ¿no? La regulación por un lado, cómo cumplimos con todo esto, pero se lo hacemos transparente al cliente. Y precisamente es esto, creo que cada vez más nuestro papel está en que seamos capaces de asegurar todo esto, cumplir con, ¿no? lo que necesitamos, pero que el cliente no lo vea, no necesita verlo. Si todo funciona bien, ahí está el reto. Siempre decimos, ¿no?, que cuando se habla de pagos malo, es mejor que no se hable porque es cuando todo funciona. Pues ahora además hablamos de pagos. Ángel, ¿qué es una solución para Bizum? ¿Cómo es vuestro punto de vista en esto? Porque Bizum es una solución. Sí, sin duda. Sin duda. Es una solución que engancha un poco con lo que dice Ana, que además lo que ha hecho ha sido tokenizar la cuenta con el teléfono. Y eso se ha entendido muy bien. Es decir, de alguna forma el usuario sabe que está pagando con su teléfono y al final, con un montón de cosas por medio, acaba su cargo en la cuenta, ¿no? Bueno, sin duda Bizum es una solución de pago. Y desde luego lo que yo creo que determina lo que es una solución de pago es lo que decía Ana, ¿no? Es la visión del cliente, el valor que se le aporta al cliente, la experiencia de usuario. Recuerdo un eslogan de Luis de hace muchos años: lo importante es poder pagar. Bueno, pues eso es lo que tiene que sentir el cliente con una solución de pago y toda esa complejidad que decías, ¿no? Yo a veces, uno cuando paga, no sé, la pista de pádel a su amigo, qué rápido y qué fácil hay. La cantidad de cosas que hay detrás y que pueden salir mal. Afortunadamente salen muy pocas veces mal, alguna vez también, pero entonces hacerle eso transparente es lo que hace una solución de pago, simplificarle la vida. Y eso es lo más importante. No obstante, yo diría que aparte de... muchas veces se piensa en la solución de pago y se piensa en los instrumentos, en los rieles, en la parte técnica. Bueno, eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que creo que las caracteriza es la experiencia de usuario, sin duda, y luego me parece a mí que hay otras tres cosas fundamentales.
Una es una marca, porque el cliente tiene que identificar esa solución. Los clientes y todos tenemos que identificar esa solución de pago. La tercera cosa son unos procedimientos operativos, porque es cierto, pueden pasar muchas cosas y generalmente no pasa, pero a veces pasa. Y entonces tienes que tener unos procedimientos operativos para tratar el fraude, tratar las disputas, que pasen muy pocas veces y que cuando pasen se resuelvan, porque eso es lo que, al fin y al cabo, una solución de pago tiene que generar confianza en el cliente. Y la tercera cosa, que a lo mejor no tiene tanta buena prensa, pero que también es necesario, es que tiene que haber un modelo de negocio. Es decir, todos los que participan en esa solución de pago tienen que tener una compensación razonable. Entonces, creo que esas 4 cosas, experiencia de usuario, marca, procedimientos operativos que den garantías y protejan al usuario y le den confianza, y modelo de negocio son, seguro que hay más, pero son fundamentales. Eso es lo que la banca española construyó en Bizum. Sobre las transferencias inmediatas, montó una solución de pago resolviendo esos cuatro aspectos. Y por cierto, y no quiero meterme más, pero eso es lo que tendrá que hacer y resolver el euro digital. ¿Vale? Y no quiero abrir ese camino. Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas. Bueno, ya no sigo. ¿No? Otro día quedamos para seguir hablando de euro digital, pero efectivamente todo apunta a que va a ser utilizado como una o múltiples soluciones de pago, no tenemos muy claro aún. No sé si queréis añadir algo. Simplemente destacar que me ha parecido muy, muy interesante esto, ¿no? Es el construir el instrumento está bien, pero que el cliente lo reconozca y que luego, cuando las cosas no van bien, ¿no? Esto de la marca común y que tenga el plan B cuando algo no va bien, es muy importante, porque si no vamos a perder la confianza del cliente o el consumidor, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Cuando pensamos, yo pienso, ¿no? Instrumentos de pago, que las cripto, que haremos, que tal, que igual, ya, pero yo tengo eso y puedo pagar, pero ¿dónde pago? ¿Cómo sé que eso paga? ¿Cómo sé que llegará ahí? Y si no pasa, ¿quién me asegura que podré tener una solución? Con lo cual, sí creo que esto es muy destacable para el cliente, para que realmente tenga éxito, ¿no? O sea que... Sí, yo creo que a veces los mismos profesionales que estamos en pagos, a veces cuando estamos pensando cualquier cosa, empezamos a pensar en las conexiones técnicas, en la seguridad, etc. Pero al final lo clave es la percepción del cliente, que perciba valor y en particular la confianza. A veces tendemos a empezar de abajo y hay que empezar de arriba. Hay que empezar pensando cuál es el valor que le vas a aportar al cliente. ¿Y cuánto tardamos en ganar esa confianza del cliente? Así de media, por experiencia. ¿Cuánto diríais que hemos tardado en ganar la confianza con Bizum, por ejemplo? Partiendo de una base que había confianza en que el instrumento era seguro porque los clientes en general confían en la seguridad de los bancos, ¿no? En esa parte por lo menos esa parte la teníamos ganada, ¿no? Como el que va a un restaurante, pide un plato y sabe que se lo van a traer. Le gustará o no, pero sabe que se lo van a traer. Ese tipo de confianza ya existía. ¿Cuánto hemos tardado en ganarnos esa confianza mayoritaria? No de los Bueno, early adopters, que éramos casi todos nosotros. ¿Cuánto hemos ganado? ¿Cuánto hemos tardado, perdón? ¿Cuánto nos ha costado? Me cuesta fijar un plazo concreto. Lo que quiero decir es que es un trabajo muy de día a día. Para mí hay una cosa, y en el caso de Bizum, si sirve de referencia, es algo que tiene un cierto componente viral si las cosas van bien. Lo que quiero decir es que una vez que pones ahora vemos si todo el mundo hablamos y te hago un Bizum, etcétera, pero en 2017, cuando llevábamos 3 o 4 meses de actividad, y Ana lo sabe bien, Ana ahora es presidenta de Bizum, pero entonces era consejera, creo, y cuando veíamos el ritmo de transacciones teníamos dudas, ¿de acuerdo? El primer 1 millón de usuarios de Bizum nos costó 15 meses. 15 meses. En el momento pico de adopción, el mismo 1 millón de usuarios se consiguió en 6 semanas. Era otro, no era el mismo, era otro. Bueno, el mismo número, espero que fueran otro, porque si no nos están engañando. Pero lo que quiero decir es que esa confianza se va ganando con el tiempo y si va bien, día a día, y si va bien, sí que tiene un componente viral. Pero igual que te digo eso,
que digo eso, la confianza se pierde en 2 minutos. O sea, que hay que picar todos los días. Hay que ganarla día a día. Ana, ibas a decir algo. No, precisamente esto, que muchas veces los consumidores y a veces cuando estás en el sector y ves algún tipo de soluciones que dices, madre mía, ¿qué hay ahí detrás? Yo pienso, o sea, el consumidor, por general, no digo para llegar a lo mejor a estos volúmenes, pero hay consumidores muy confiados, ¿vale? El tema es no perderla, vamos a decirlo así, ¿no? Y que realmente, que al final también hay ese trabajo, ¿no? Que cuando detrás la solución es robusta, está segura y parte de ese papel del regulador, de que eso diferencia las soluciones que tienen todo esto detrás de las que no sé si me explico, pero que a veces la confianza, yo me sorprendo de decir, ostras, ¿y esto cómo puede pasar? ¿Cómo alguien lo usa? Pero hay consumidor muy confiado, ¿no? En este sentido, y luego está esto, ¿no? Algunos habrá, pero para conseguir volúmenes y no perderla. O sea, la clave está en que detrás esté todo funcionando correctamente para que esta confianza se sostenga y llegar a estos niveles. Bueno, pues ahora, ya después de unos 50 años atrás, yo diría que vamos a mirar hacia adelante, que también toca, ¿no? Hemos dicho, lo decía también Manolo, el mundo no para de cambiar, la tecnología cada vez aporta cosas nuevas. Los ciudadanos demandan cosas nuevas, demandan esa inmediatez. No hemos hablado de ello, pero demandan también la disponibilidad en cualquier sitio y en cualquier lugar y a cualquier hora. ¿Cómo creéis que haremos los pagos? No voy a decir en 50 años, vamos a quedarnos en 5. Cuando nos volvamos a sentar en una mesa como esta y hablemos de lo que pasaba hace 5 años. Pero ¿cómo creéis que las soluciones van a evolucionar, que la experiencia de usuario o quizás las exigencias de los usuarios van a condicionar esas soluciones? A ver, ¿quién se lanza? Hablabas tú de la tokenización, Sí. Si quieres retomamos ahí. A ver, yo a veces cuando pienso en 5 años, en 5 años lo veo como casi pasa mañana, ¿no? También 5 años tampoco es tanto, pero sí veremos, o sea, yo creo que sí veremos cambios. Uno primero es que cuando miramos números, ¿no? Hoy en día, y ahora hablo más desde un punto de vista de instrumento que de solución, pero las tarjetas hoy en día son el principal instrumento. Creo que en 5 años lo seguirán siendo, pero creciendo a un ritmo menor que otros. Los pagos contra cuenta van a coger ahí un volumen, o como mínimo es, ¿no? Un poco la previsión que pienso que va a pasar es que todo crecerá muy probablemente, pero a ritmos mucho mayores lo que es el pago contra cuenta que el pago en tarjeta. Sí que pienso que a la tokenización le queda espacio, es decir, le queda espacio tanto de la tarjeta como del pago contra cuenta, y ahí permitirá, yo lo que veo ahí es que a nivel de soluciones podemos ver muchas más soluciones de nicho, ¿no? Donde tú pues, confíes soluciones en entornos más cerrados, con el instrumento que sea detrás, pero que esa marca compartida a lo mejor aparecerán marcas o espacios donde tú confíes en algo, ¿no? Es decir, a lo mejor ya no confiaré en el instrumento, pero a lo mejor confío en mi gimnasio, confío en el supermercado. En esas marcas que confíe, probablemente van a empezar a adoptar, a través de la tokenización, pagos específicos para ese nicho. Creo que también ahí veremos algo de euro digital, veremos muy probablemente. No creo que sea a nivel de volumen muy grande, pero sí empezaremos. De hecho, ya hemos empezado, ¿no? A ver, se está hablando, algunas pruebas de concepto, con lo cual algo veremos por ahí. Y creo también, bueno, las soluciones estas de BNPL, usar, ¿no? La financiación como sistema de pago, ya están ahí, pero creo que también tienen espacio para ver más. Dudo más que crezca mucho más lo que es para sistema de pago las cripto. O sea, yo creo que las cripto como elemento de pago le faltan algunos elementos realmente para que pueda abordarse, o para que pueda ser una solución universal. Volatilidad, tiempos de respuesta. Creo que ahí, es mi tirada, creo que no tendrá un papel tan relevante. Ana, por lo que decías, esos terceros, esas marcas reconocidas, aprovechando los instrumentos que existen, van a desarrollar las soluciones. Es decir, lo que es la oferta de la solución que decíais, que era la interacción, ¿no? Del banco con el cliente, básicamente,
simplificándolo mucho, obviamente, ¿crees que van a ser desarrolladas por todo ese ecosistema de fintechs o los bancos van a seguir teniendo un peso específico? Yo no tengo duda de que tendrán un peso específico, lo hemos tenido hasta ahora, este tipo de soluciones, y seguirán ahí. ¿Que aumentará la competencia? Es así, y al final es el nuevo entorno en el que estamos. Esto estará, pero no solo la competencia, también la colaboración. Al final muchas de estas soluciones por detrás necesitan de instrumentos que están en los bancos, ¿no? Entonces, bueno, al final el escenario será más actores, más competencia, más colaboración, pero sin duda los bancos vamos a seguir estando ahí y aportando, buscando soluciones. Tenemos esa parte, ¿no?, de entender el cliente, el conocimiento y de constancia, ¿no?, en el sentido de que estaremos ahí apoyando y al consumidor. O sea, que no tengo duda de que seguiremos. Ángel, ¿cómo vamos a pagar en el futuro? ¿Qué nos va a deparar Bizum para los próximos 5 años? Bueno, 5 años pueden ser muchos o pocos, no lo sé, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, que es probable que dentro de 5 años las tonterías que dijo, ¿no? Pero yo en ese sentido soy un poco continuista, ¿no? Yo he escuchado algunas veces en medios que el efectivo, las tarjetas van a desaparecer, etcétera. Yo no lo creo, ¿eh? No sé si para ver qué va a pasar dentro de 5 años podemos fijarnos en lo que pasó hace 5 años. Y hace 5 años estábamos pagando con efectivo, estábamos pagando con tarjetas, empezábamos a pagar con Bizum, ahora se paga más con Bizum. O sea, lo que quiero decir es que probablemente la gente siga pagando con las mismas cosas que paga ahora y sobre todo habrá una nueva oferta porque eso prácticamente todos los días hay un anuncio de una nueva solución de pago, prácticamente en pagos. Es impresionante el dinamismo del mercado. Por lo tanto, yo creo que dentro de 5 años vamos a pagar con las mismas cosas que estamos pagando ahora y con nuevas soluciones que van a ir apareciendo. Y me parece que lo introducía Ana, ¿no? Lo que va a cambiar es quizás el peso de todo eso, ¿no? Es decir, yo sí que creo que va a seguir reduciéndose el uso del efectivo. Creo que los pagos cuenta a cuenta, y en particular con Bizum, tengo que hablar de mi libro, van a crecer, ¿de acuerdo? Creo que el uso de wallets va a crecer. Es decir, que creo que ahí... voy a simplificar, voy a decir una perogrullada, quien va a mandar es el cliente. El cliente es el que va a ir dando distintos pesos y, muy importante, filtrando. Es imposible que se usen todas las soluciones de pago que se anuncian. Es imposible. Lo que irá, no va a haber una tampoco, se irá descartando, filtrando, ¿vale? En ese ambiente de competencia. Por lo tanto, no sé si contesto muy bien, ¿no? Porque entre otras cosas no soy incapaz de decir bueno, cuál va a ganar, cuál va a bajar, cuál va a subir. Eso ya digo que el cliente es soberano y decidirá. Casi solo me atrevo a aventurar una cosa, ¿no? Y es que creo que el móvil va a estar en el centro de los pagos. Y no lo digo porque Bizum es el móvil, porque estoy hablando del teléfono más allá de dispositivo de pago, más allá de mandar un Bizum con el número de teléfono o de acercarlo para pagar. Estoy hablando de algo más allá, y es que tenemos un elemento inteligente en la mano y por lo tanto prácticamente va a ser el que va a ordenar todo el proceso de compra o de relación social que va más allá del pago. Desde que miras qué producto quieres comprar hasta que lo pagas y hasta que te llega la operación al banco y el banco te da valores añadidos o financiación, etcétera, sobre eso. Entonces, creo que en ese proceso el canal fundamental creo que va a ser el móvil. Casi es lo único que me atrevo a decir dentro de 5 años. Porque Ana hablaba también de la huella, ¿no? Ya no nos hace falta ni el móvil.
Lo decías antes. Es posible, pero al final el movimiento lo tendrás en el móvil y el banco te dará ahí la información, te dará el registro de ese movimiento, te ofrecerá financiarlo, aplazarlo, te permitirá, si hay un problema, desde ahí arrancar una disputa. Es verdad, me podréis decir, bueno, eso también lo haces desde banca electrónica, vale, pero lo que estamos viendo es que la interacción mayoritaria que estamos teniendo todos, y en particular nichos más jóvenes, es fundamentalmente con el móvil. Yo no me acuerdo ahora de datos, pero todos los días hay datos que las compras mayoritarias se hacen desde el móvil. La relación mis hijas no entran en el PC para ver sus cuentas corrientes ya. Entonces, yo creo que eso sí que creo que va a estar en el centro de los pagos, entendiendo los pagos no solo como el momento de pagar, sino todo el ciclo de vida que va en torno a ellos. Y también Bizum. Ana, no estamos todavía empezando con la PSD3. ¿Habrá una PSD4 dentro de 5 años? Dime que no, por favor. Eso, exactamente, ¿no? Voy a mezclar pronóstico y deseo, voy a mezclar las dos cosas. Pues efectivamente, espero que no haya una PSD4, PSR2 en 5 años, ¿no? Y si no tenemos más remedio que la haya, pues que sean 10 páginas, 20 páginas y no más, ¿no? O sea, yo querría pensar que vamos a hacer un muy buen trabajo en esta revisión de la normativa, que no solo vamos a conseguir los grandes objetivos de política financiera que conocemos a través de esta reforma, sino también los específicos, más técnicos, si me permitís, de esta reforma, ¿no? Conseguir mayor armonización entre Estados miembros por el hecho de tener un reglamento de directa aplicación y dejar solamente en directiva pues, temas de autorizaciones, etcétera. No descansar tanto en normas técnicas elaboradas por la Autoridad Bancaria Europea, que ha hecho un papel magnífico completando todo lo que la directiva PSD2 y lo que los distintos estados han ido haciendo y cómo a través de sus instrumentos como Autoridad Supervisora Europea ha ido rellenando pues, posibles lagunas. Pero sabemos que eso no es lo ideal, ¿no? Entonces, yo espero que podamos hacer un buen trabajo en los reglamentos, en las normas básicas, que desplieguen sus efectos, que encontramos un buen equilibrio entre prescripción y margen para la innovación, para el desarrollo del mercado, ¿no? Que sepamos cribar muy bien, oye, ¿qué tenemos que escribir aquí con todo el detalle? ¿Y qué tenemos que escribir aquí sin demasiado detalle precisamente para que el mercado pueda adaptarse, pueda responder ágilmente a las demandas de los ciudadanos, ¿no? Al final lo que queremos es pues eso, que el sector financiero responda a esas necesidades, esas preferencias de ciudadanos, de empresas, que se incorpore la digitalización y bueno, que la norma pueda conseguir ese marco para avanzar en esa dirección. Eso espero. Ana, ¿con qué limitaciones nos encontramos hoy? Digo, ya que tenemos aquí a Ana, sí, para decirle qué margen nos tenemos que dejar para poder innovar. A ver, en el tema de la innovación, ¿no? y la regulación y cómo dentro de ese entorno, yo creo que ahí Ángel lo decía, ¿no? Antes, a veces la regulación en algunos aspectos te puede ayudar incluso a innovar. A veces creo que puede ser un acelerador y te puede dar, ¿no? opción a decir, mira, no sé, a veces al final Bizum en algún aspecto, déjame decirlo así, ¿no? se anticipó algo que tenía que venir, que era el pago inmediato. De hecho, decimos, esto ya va a venir, nos anticipamos, pero ya había ahí algo que también te ayuda. Con lo cual, hay momentos en que te ayuda esto. Es verdad que en algunos aspectos la regulación, pues si no consigue este objetivo, pues puede suponer internamente, ¿no? esfuerzos dedicados, adaptación, que al final no consiguen sus frutos. Y ahí es donde, de alguna forma, ¿no? en este sentido es donde más nos cuesta ver qué podemos aportar. Pero esto, hay que conseguir esto, ¿no? El reto es que la regulación realmente nos aporte, porque nos ayuda a innovar o nos aporte esta seguridad que al final traslada en más confianza en las soluciones y que no nos pase, pues a lo mejor, ¿no? que tener que usar regulación que al final pues no nos servirá para llevar cosas ahí. Y el espacio de la innovación, que ahí es también ese elemento, ¿no? es como usar el sandbox, que también intentaba ser dentro de la regulación, pero un espacio seguro de innovar. Bueno, creo que ahí también hay por varios aspectos, a lo mejor no hemos conseguido pues, o meter suficientes proyectos ahí o usarlo de la forma correcta. Pero bueno, o sea, el reto es esto, que sea más un elemento que ayude y que no nos frene, ¿no? a la hora de
O no nos distraiga, vamos a decir, no te puede fallar y no distraer, o sea que ahí está. Ana, hablando de Sandbox, ¿cómo va? Pues, ¿Qué nos puedes contar? Pues, ¿Realmente está siendo un terreno experimental para lanzar soluciones? ¿Cómo lo veis desde Tesoro? Pues desde Tesoro vemos que sí cumple su función. Sí que la cumple, los proyectos están ahí, los supervisores tienen un diálogo que yo no sé cómo podrían tenerlo si no tuviéramos el Sandbox. Sirve también para poner en la misma mesa a otros actores importantísimos en todo este mundo del que hablamos de los pagos, los datos, Agencia de Protección de Datos, Black, etc. Y sí que da muchos beneficios. Y yo creo que para todos. ¿Qué ocurre? Que el Sandbox, como todo en este ámbito, tiene el reto de irse adaptando cada vez a lo que realmente requieren los promotores con esas ideas innovadoras, ¿no? Entre muchos aspectos, el principal es ese. Oye, ¿cómo hacer que para ese ecosistema esta sea una herramienta óptima? Y sea una herramienta óptima con plenas garantías. Las garantías para el resto del ecosistema, posibles usuarios que lo prueben o usuarios ficticios, etc., ¿no? Entonces, desde luego ahí seguimos con ese reto, ¿no? de adaptar el propio Sandbox o que sea una respuesta lo más eficaz posible para toda la innovación que puede estar ahí surgiendo, ¿no? O huyendo y va teniendo sus resultados. Ángel, que nos hemos desviado. ¿Qué le decimos a Ana para que la normativa siga permitiendo la innovación o hasta dónde la normativa nos está limitando esa innovación? El objetivo es que dentro de 5 años no haya una PSD4 y una PSD2. O sea, ¿cómo se lo trasladamos para que puedan hacer la mejor regulación posible? Bueno, yo creo que ya la PSD3 tampoco es tan rupturista respecto a la PSD2. No lo es. Yo creo que lo que ha ido es refinando cosas y sobre todo el reglamento es quizás el que va concretando temas que se han quedado más abiertos en estos años, ¿no? No sé, yo tengo poco que decir para dónde se acaba la regulación y la innovación. O sea, yo sí que creo que en general tanto la administración española como la europea están haciendo buena labor en el tema de la regulación y creo que en general está siendo positiva, por lo menos en lo que tiene que ver con la protección del consumidor. ¿De acuerdo? Existe un elemento que es el de la competencia, que quizás todavía ahí tengo algunas lagunas que ahora comento. Yo lo que creo que es muy importante es recordar que en general la regulación es coste. Y por lo tanto, si es coste, tiene que compensar con otra cosa, con valor, ¿de acuerdo? Entonces, el riesgo a veces es que se pueda caer en una sobreregulación que te implica esos costes sin tener esa recuperación, ¿no? Creo, ya digo, que me parece que la regulación va por buen camino, pero creo que todavía tiene recorrido en algunas cosas que, si me permitís, creo que las voy a identificar, ¿no? Es decir, yo creo que, sobre todo, que tiene que ver con este otro objetivo de la comunicación que tiene que ver fomentar o propiciar la competencia, ¿no? Me parece que, por ejemplo, hablaba antes Ana de fintechs o Pilar, no me acuerdo ya, de fintechs, etcétera. Yo con el tema de fintechs las veo más en un ámbito más de colaboración, que también citabas, ¿no? Pero sí que es verdad que hay grandes operadores, ¿no? Big techs, etcétera, que están compitiendo fuertemente, y eso es bueno para el usuario en el ámbito de los pagos, pero quizás no con igualdad de condiciones respecto a los proveedores, a los prestadores tradicionales de servicios de pago y en particular a los bancos. Yo creo que todavía queda camino para unificar las reglas de juego, como se dice, el campo de juego, ¿no? Me parece para todos, porque estamos todos compitiendo en el mismo mercado y ahora no tenemos los mismos requisitos ni las mismas posibilidades. Voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, quien provee, a ver dónde lo tengo, quien fabrica este dispositivo, que os puedo asegurar que es mío, que os puedo enseñar la factura, puede hacer unas cosas, aprovechar unas capacidades de este dispositivo que el resto no.
ni siquiera aunque yo lo quisiera, yo como usuario. ¿De acuerdo? Esperemos que la ley de mercados digitales europea y tras haber identificado los gatekeepers resuelvan esta situación. Pero hay que igualar. Los bancos han tenido que abrir sus movimientos, etcétera, con el motivo justo de decir que esos movimientos eran realmente de los usuarios y que con su consentimiento se podían abrir a terceros. Os puedo prometer, insisto, que esto es mío. Entonces debería tener también la misma capacidad para que cualquier proveedor de servicios pudiera acceder a esta capacidad en igualdad de condiciones. Ese es un reto que yo creo que tiene la regulación. Segundo reto, me parece que nos afecta mucho a Bizum también, ¿no? Y es, yo creo que, insisto, tanto la Administración española como la europea están haciendo una labor fundamental y muy acertada en lo que es el impulso de los pagos inmediatos, de los pagos con transferencia. Pero tenemos también que recorrer ahí camino en el sentido de que si tenemos que ofrecer al mercado competir en el mercado o ofrecer al mercado condiciones iguales, tenemos que poder hacer las mismas cosas, tener los mismos requisitos y poder mantener las mismas operativas que tienen otros instrumentos más consolidados en el mercado. Es lógico, porque las transferencias inmediatas nosotros llevamos 7 años, pero nos queda camino que recorrer para poder igualar ese campo de juego entre todos los instrumentos de pago, tarjetas, cuentas, etc. Por lo tanto, yo creo que en esos dos aspectos sí que creo que se ha hecho muchísimo. A mí, díselo a ella. No, porque, mira, Ana nos ha ayudado, Ana y Tesoro en general nos ha estado ayudando en los últimos meses en ese aspecto, pero yo sí que creo que queda camino todavía por recorrer, y yo creo justificado porque somos relativamente jóvenes, ¿no? Pero ahí pues seguiremos colaborando y seguiremos empujando, ¿no? Ha quedado claro, ¿no, Ana? Queda clarísimo. Fenomenal. Estábamos hablando a 5 años vista y entiendo que es por eso por lo que no hemos hablado de euro digital, sin perjuicio de que ya se habló mucho en una jornada pasada, pero sin entrar en detalle, pero ¿cómo creéis que efectivamente cuando llegue el euro digital, que no lo esperamos en los próximos 5 años, cómo va a afectar eso a la experiencia de los usuarios? Así, ¿alguna idea? Porque al final viene a ser una solución de pagos. Más o menos sustitutiva del efectivo, pero en realidad lo que vamos viendo es que se va a acercar a los mismos casos de uso para los cuales ya hoy tenemos soluciones. Yo a lo mejor, ¿no?, en esa definición que decía de instrumento-solución lo veo más al lado de instrumento, ¿no? Será otra forma de pagar y el tema hay que ver dónde se adapta y cómo lo adaptamos. Si realmente conseguimos un espacio, como hicimos con Bizum, ¿no?, de conseguir un espacio, y si no es así, ¿cómo hacemos para que no suponga, vamos a decir, ¿no? Y sé que el euro digital tiene unos objetivos más allá, ¿no?, de ocupar el espacio de pagos, pero ¿cómo hacemos para que no suponga lo que decía Ángel de un coste para hacer lo mismo? ¿Vale? O sea, es decir, sabiendo lo que es, hacia dónde va, cómo podemos optimizar como mínimo las soluciones que hay. Y ahí está un poco ese camino que le queda, para mí, sobre todo, ¿no?, al euro digital, de definición de qué terminará o cómo será realmente y cómo afectará a la vida de los usuarios, ¿no? Es instrumento-solución, ocupa un espacio nuevo o los que hay, por ahora parece más que va a ser uno más, ¿no?, de los casos de uso que ya hay, y entonces ahí yo sí lo que es pues aprovechemos, no generemos un coste adicional al lado de las soluciones que ya tenemos y aprovechemos pues lo que tenemos, ¿no? Y ahí para mí lanzo, ¿no?, el tema de si Bizum ahí puede o no puede jugar un papel, que creo que sí, en la adopción del euro digital en España. Está todo muy en este sentido, ¿no? Es todavía para ver, pero sí creo que ahí hay camino para trabajar juntos. Ángel, por referencias, ¿cómo lo ves? Yo es que tengo una duda de partida, ¿no? Y es que yo sí que creo que probablemente el euro digital parte de un objetivo, voy a llamar, lo expreso muy mal, de política monetaria, en un contexto de reducción del efectivo, pero en la medida que ese euro digital se convierte en un medio de pago digital que va a coexistir con las soluciones digitales, ¿no? Y entonces ahí
con las soluciones actuales digitales. De ahí tengo la incertidumbre y creo que eso es un reto para toda la industria, tengo la incertidumbre de qué valor va a aportar, qué valor diferencial va a aportar sobre lo que tenemos. Yo eso todavía, no digo como instrumento monetario, que ahí no me meto, sino como medio de pago, tengo dudas de qué valor adicional va a aportar. Y creo que ese es el principal reto del proyecto, del eurosistema, de los bancos, que creo que son los que mejor preparados para distribuir ese euro digital. O sea, es un reto de industria y, por lo tanto, pienso que hay que ir con prudencia y sin prisas, ¿no? Sin prisas. En ese sentido, yo creo que bueno, la banca española hizo una prueba de concepto, arrancó una prueba de concepto para preparación del euro digital a finales del año pasado, aprovechando la infraestructura existente en general, con esa idea de ser eficientes, etcétera, y en particular apoyándose en Bizum. Yo creo que desde ese punto de vista, la conclusión de esa prueba de concepto, y si no Ana me puede matizar, es que sí que creo que Bizum es una herramienta que tienen los bancos, a disposición de los bancos, para distribuir, a canalizar ese euro digital, yo creo que aportando dos cosas, ¿no? Una, facilitar la adopción, ¿vale? Hay que llegar al mercado, hay que llegar al mercado y, por lo tanto, bueno, pues te apoyas en una marca, en unos procedimientos, en una experiencia de usuario que ya existe, ¿no? Y además y de forma eficiente, ¿no? Porque estás aprovechando cosas que ya existen, ¿no? Y segundo, que me parece también muy importante, es resolviendo cómo van a convivir el euro digital con las soluciones digitales actuales. Es decir, cómo el cliente va a manejar pagar en euros digitales o en euros comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, creo que, y espero porque hay más representantes de la banca aquí, ¿no? Creo que Bizum debe ser o puede ser un elemento que ayude a esa labor de cara al mercado, que no es un reto pequeño, no es un reto pequeño, y por lo tanto, pues, esperemos que sí, el euro digital, yo creo que se decide ahora, ¿no? La fase de investigación se cierra ahora en octubre, ¿no? Si se aborda la siguiente fase, pues yo creo que Bizum será una herramienta a disposición del sector bancario español, ¿no? Y creo que además una herramienta que puede aportar bastante a esa necesaria distribución. Hablabas de valor diferencial, hablábamos que las soluciones de pago precisamente son las que dan ese valor diferencial a los usuarios. ¿En qué medida un proyecto así puede hacer que un colectivo, en este caso los bancos españoles, puedan seguir innovando y aportando valor diferencial, sabiendo que a lo mejor hay que adaptar algunas cosas en el futuro? ¿Y en qué medida pensáis también que en otros ámbitos donde quizás no hay todavía ese liderazgo en las soluciones de pago puede ser un freno para ir avanzando? Porque al final dices, si hago cosas y luego las voy a tener que hacer, ¿en qué medida en el caso español pues podemos seguir innovando a lo mejor y tener lograr mejores soluciones y aportar ese valor diferencial con independencia del euro digital, pero ¿en qué medida quizás pueda eso también en otros entornos frenar esa dinámica? A ver, sí, bola de cristal. Sí, al final está claro que los recursos son limitados, ¿no? Y al final o los tendremos que distribuir en un sitio o los tendremos que distribuir en otro. No, en el sentido de que está claro que sí estamos, ¿no?, desarrollando y con el euro digital no estaremos en otra, pero eso no tiene por qué ser que no podamos innovar, en el sentido de vamos a hacerlo de forma de que esto nos ayude también a innovar, y está el reto ahí. O sea, que es lo que decía antes, ¿no?, que todas estas regulaciones no supongan hacer lo mismo con más coste, sino que supongan cambiar cosas, ¿eh? Y no le quito lo que decía Ángel del euro digital, tiene, ¿no?, muchas veces cuando lo vemos solo desde un entorno de pagos cuesta entender, pero hay, ¿no?, otro objetivo pues más estratégico que está ahí y que... ¿Quieres añadir algo, Ana?
No, poco más y además, en todo caso, también recordar lo que ya dijo el secretario general del Tesoro en esta misma sala, ¿no? Hace unos meses, lo que es la parte legislativa, ¿no? Si queremos, tenemos las propuestas de la Comisión encima de la mesa y está claro que no podemos abordarlas exactamente igual que una revisión de PSD2, perdón, o un nuevo reglamento sobre datos abiertos, ¿no? Es otro proyecto, es una legislación con unas propuestas, una propuesta de legislación con unas características muy determinadas y hay que atenderlas. Cómo se diseñe y cómo se resuelva cada uno de los elementos que van a caracterizar ese nuevo medio de pago es fundamental, pero probablemente ir directamente a intentar encontrar acuerdos sobre esos aspectos, pues quizá no sea lo óptimo, ¿no? Y un debate más sosegado sobre pues qué va a aportar y cómo va a irrumpir eventualmente en el futuro el euro digital en el medio en el sistema de pagos europeos, pues es quizá la mejor forma de empezar desde el punto de vista legislativo, ¿no? de los grupos de trabajo del Consejo a abordar esta materia, ¿no? Y ya con esa visión o con esos consensos, entonces, pues abordar en concreto las cuestiones de diseño técnico que sabemos que pueden tener efectos negativos indeseados, que hay muchos equilibrios, mucho trade-off, decía el secretario general muy bien aquel día, en cada uno de los aspectos, ¿no? Y eso es lo que hay que cuidar desde el punto de vista de la regulación. Y con o sin euro digital, Ana hablaba también, perdón. Disculpadme, yo creo que no nos podemos parar. O sea, yo creo que ni los clientes nos... me alegra, Ángel, que digas eso. Yo entiendo, no sé si vamos a cambiar, entiendo que tenemos limitación de recursos, pero yo creo que no nos podemos parar. Los clientes no nos van a esperar y los competidores tampoco. O sea, los competidores no se van a parar por el euro digital, por lo tanto, si tengo que dar prioridad, y creo que no soy objetivo, hay que dar prioridad a seguir dando respuesta a los clientes. Por lo menos es lo que vamos a intentar desde Bizum, y vamos a intentar desarrollar esa vocación paneuropea que tenemos, vamos a intentar desarrollar nuevos casos de uso, llegará el euro digital, espero que con calma y sosiego, y cuando llegue, pues tendremos que ver cómo encaja todo esto. Pero mi mensaje es que ahora, o por lo menos creo en Bizum, y Ana, espero, es que es mi presidenta, que mi mensaje ahora es que nosotros tenemos que seguir con nuestra hoja de ruta de incorporar cosas para los clientes, porque no nos van a esperar la competencia, o sea, ni la competencia ni los clientes. Perdón. No, has hecho muy bien y además me alegro que sepamos que vamos a seguir teniendo novedades en el mercado, no vamos a hacer anuncios porque no nos queda mucho tiempo, pero sí que, y Ana Puente hablaba también de este objetivo que tiene la revisión de la PSD2, que se desdobla ahora en PSD3 y PSDR, más allá de la política financiera, hablaba también de armonización, ¿no? ¿Cómo se conjuga también la armonización con la innovación, si la innovación no se hace todos al mismo ritmo? ¿Cómo podemos hacer, o hay que hacerlo o no hay que hacerlo, no lo sé, que conviva la diversidad que se deriva de esas casuísticas que se van desarrollando a medida de las necesidades de los clientes, que tampoco son uniformes en la Unión? ¿Cómo convive todo eso con una mayor armonización? Hay que ser diversos, hay que ser... Porque a veces yo creo que se tiende desde Europa a confundir la armonización con la uniformidad. ¿Y cómo conseguimos encajar todo eso para que nuestros clientes, incluidos nosotros mismos, no tengamos que prescindir de Bizum el día de mañana porque nos digan ahora hay que hacer esto de esta manera, ¿no? Pues voy a empezar yo, si queréis. Desde luego no hay una respuesta clara y única a ese planteamiento, ¿no? Yo creo que por una parte estaría el plano puramente legislativo de la armonización y que no hay unas grandes diferencias entre Estados miembros cuando imponemos unos requisitos y hay unos supervisores haciendo que se cumplan, ¿no? Y ahí lo que queremos
con toda claridad es el menor margen posible de divergencias. Y ese es uno de los objetivos, ya lo he comentado, convertirlo en reglamento. Y bueno, pues siempre va a haber alguna diferencia, está claro, hay muchos supervisores, pero que ya esas diferencias no estén en una norma de transposición, más luego el margen del supervisor, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un plano y en ese tipo de elementos, precisamente lo que quieres es que ese margen que necesariamente tiene que dejar la norma para la innovación, que sea más o menos el mismo en todos los Estados miembros y que no dependa, una vez que has acordado algo en Europa, no dependa del margen que quiera poner el legislador nacional, más luego, oye, el margen lógico de la supervisión. No queremos eso, una norma europea y supervisada igual lo más parecido posible por todos los supervisores, pero que la norma esté clara, sea la misma para todos. Eso yo creo que es un plano, y el otro plano es un poco el que tú apuntabas, que me parece más complejo todavía, que es ¿qué queremos cuando decimos queremos un sistema de pagos integrado europeo? ¿No? ¿Va a hacer que prescindamos de soluciones locales en aras de esa integración o no? Yo creo, insisto, y de forma muy preliminar, que quizá antes de poder hablar de una integración de soluciones, una integración de infraestructura, pues primero hay que hablar de interoperar, ¿no? Si hay una solución local, y bien sea la solución española, claro, como si somos mercado líder, pues va a haber mucho español ahí, pues lo primero que hay que buscar, lo primero que tiene que fomentar y desde luego no impedir la regulación es que pueda interoperar, que eso pueda ser utilizado por cuantos mayores intermediarios usuarios europeos mejor. Luego ya veremos si eso tiene que integrarse necesariamente, si tenemos que ir a infraestructuras únicas, no lo sé, yo creo que es un debate, no sé si para más adelante y no sé si en estos momentos merece la pena invertir demasiado esfuerzo ahí, ¿no? Pero lo que está claro es soluciones que funcionan en un país, en un área, de forma local, pues eso, no puede haber ninguna barrera para que se utilice por todos los usuarios europeos o intermediarios europeos que quieran. Sobre todo porque al final los pagos son muy de cercanía, entonces sería una pena efectivamente perder valor desde el punto de vista de los usuarios para un potencial pago que se haga desde otro sitio. No nos queda mucho tiempo. No sé si queríais añadir algún matiz a lo que decía Ana. Yo aplaudo a Ana, ¿eh? Sí. Completamente. No hemos hablado de fraude. Creo que da para otra sesión, Manolo. Nos vamos a emplazar para hablar de seguridad y fraude en los pagos, porque da mucho que hablar también. Siempre te corto un momento, ¿vale? Corta, Por acabar de cerrar, momentos. perdonadme. Yo creo que lo que ha dicho Ana tiene mucho sentido. Los mercados en Europa, a pesar de que trabajemos en el mercado único, etcétera, y se vaya avanzando, son muy distintos en oferta, en demanda, en todos los puntos de vista. Entonces, quizás la forma más eficiente y razonable no es tirar lo que hay en cada de esos mercados, sino aprovechar lo que hay en cada mercado mediante interoperabilidad, como dice, y puede ser que sea necesario crear infraestructuras nuevas donde no existan ya ese mercado, ese modelo, voy a llamar híbrido, ¿no? de aprovechar lo existente en cada mercado y en aquellos donde no haya solución, crear algo desde el punto de vista central, me parece que es el que más tiene sentido, desde el punto de vista de eficiencia, de costes y desde el punto de vista de adopción de los clientes. Y perdona, Pilar, te estoy dando una mesa terrible. No, es que estoy mirando el reloj y van a empezar a sonar las campanas por todos los sitios. Por concluir, no da tiempo a hacer una reflexión individual, pero me quedo con algunas cosas que hemos dicho. De cara al futuro tendremos los mismos instrumentos con nuevas soluciones, previsiblemente, con independencia de lo que el euro digital nos traiga, pero todavía no en los 5 años. Hay mucho recorrido porque efectivamente estas nuevas soluciones están ganando terreno al efectivo, con lo cual no se están quitando transacciones de un sitio para otro, son transacciones nuevas, bienvenido. La cara fea, la del fraude, la dejamos para otro día, si te parece, Manolo, y voy a resumir en 2 cosas, 2 palabras de lo que va a ser esto de las soluciones de pago, y es que tenemos por delante un futuro apasionante que creo que coincidimos todos en eso, ¿no? Muchísimas gracias, agradecer a los panelistas este rato y que hayan estado aquí explicándonos sus puntos de vista.
a la organización, por supuesto, Manolo. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias.